Bendito eres tú, Dios nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la segunda parashat de este día. Esta parashat es Matitiahu, capítulo 27, versículos del 1 al 66. Dice así: Al amanecer, todos los principales Kohanim y los ancianos del pueblo se reunieron a deliberar contra Yehoshua para darle muerte. Y después de atarlo, y lo llevaron y se lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces Yehudá, el que lo había entregado, al ver que lo condenaban, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales Kohanim y a los ancianos, y dijo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: A nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces él arrojó las piezas de plata dentro del santuario y se retiró. Luego fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron: No es lícito ponerlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar entre ellos, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso en aquel campo se llama campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo que declaró el profeta Irmiyahu, cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del que fue tasado según la tasación de los Bene Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó Yahvé. Yehoshua estaba ahora de pie en presencia del gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los Yehudim? Yehoshua le dijo: Tú lo dices. Pero cuando lo acusaron los principales Kohanim y los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero él no respondió ni una palabra, de manera que el gobernador quedó sumamente asombrado. En la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltarle al pueblo un preso, al que quisieran. En aquel entonces tenían preso a un famoso que se llamaba Bar Abbas. Así que mientras estaban ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿A cuál quieren que les suelte? ¿A Bar Abba o a Yehoshua el Mashiach? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales Kohanim y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Bar Abba y que le dieran muerte a Yehoshua. Luego el gobernador tomó la palabra y les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos gritaron: a Bar Abba. Pilato les preguntó: ¿Qué haré entonces con Yehoshua, el llamado Mashiach? Todos dijeron: al madero con él. Y el gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal les ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte: al poste con él. Cuando Pilato se dio cuenta de que no lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Soy inocente de la sangre de éste, allá ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Bar Abba, y después de azotar a Yehoshua, lo entregó para que lo ejecutaran en el madero. Después los soldados del gobernador llevaron a Yehoshua al pretorio, y reunieron a toda la compañía delante de él. Después de desnudarlo, le pusieron encima un manto escarlata. Luego tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha le pusieron una vara. Entonces se arrodillaron delante de él y se burlaron de él, diciendo: Shalom, rey de los Yehudim. Además lo escupieron y tomaron la vara y le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y le pusieron sus propias ropas y lo llevaron para ejecutarlo en el madero. Cuando iban saliendo, encontraron un hombre de Kirene, un tal Shimón, y lo obligaron a cargar el madero de Yehoshua. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gulgolta, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó no quiso beber. Después de clavarlo al madero, se repartieron sus vestidos echando suertes, y se sentaron allí a vigilarlo.
De manera que se cumplió lo que dijo el profeta: repartieron entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pusieron sobre su cabeza el cargo contra él, escrito así: este es Yehoshua, rey de los Yehudim. Entonces clavaron en maderos junto a él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el Beit Hamikdash y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Elohim, baja del madero ahora mismo. De igual manera, hasta los principales Kohanim, junto con los Soferim y los ancianos, se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Es rey de Israel, pues que baje ahora del madero y creeremos en él. Ha confiado en Elohim, pues que Elohim lo libre ahora si lo quiere, porque él ha dicho: soy hijo de Elohim. También los ladrones que estaban clavados en maderos con él lo insultaban de la misma manera. Desde la 6ª hora descendió una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Como a la hora 9, Yehoshua exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, dijeron: ¿está llamando Elías? Y enseguida uno de ellos corrió, tomó una esponja, la llenó de vinagre y poniéndola en una vara le dio de beber. Pero otros decían: déjalo, vamos a ver si viene Elías a librarlo. Pero Yehoshua clamó otra vez en voz alta y entregó el espíritu. En ese momento el velo del Beit Hamikdash se desgarró en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto se levantaron. Y después de la resurrección de él salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él estaban vigilando a Yehoshua presenciaron el terremoto y las cosas que habían sucedido, se asustaron muchísimo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Yehoshua desde Galil para servirle. Entre ellas se encontraban Miriam la Magdalena, Miriam la madre de Jacob y de Yosef, y la madre de los hijos de Zabdai. Al caer la tarde vino un hombre rico de Ramataim, llamado Yosef, quien también era discípulo de Yehoshua. Este se presentó donde Pilato y le pidió el cuerpo de Yehoshua. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. Yosef tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en una peña. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Pero Miriam, la Magdalena, y la otra Miriam se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Excelencia, nos acordamos que mientras vivía todavía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Le rogamos que mande asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no vaya a ser que sus discípulos vengan y se roben el cadáver y le digan al pueblo que ha resucitado de los muertos. El último fraude sería peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen la guardia, vayan y asegúrenlo como ustedes saben hacerlo. De modo que ellos fueron y sellaron la puerta y aseguraron el sepulcro por medio de la guardia. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, que nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a Dirashá, la explicación de este capítulo de Mateo 27, del 1 al 66. Hoy reflexionaremos sobre un capítulo de gran peso en el libro de Mateo. Este es el capítulo 27. Este pasaje narra el juicio y la condena y la ejecución de nuestro maestro Yehoshua. Un texto cargado de drama, dolor, injusticia y al mismo tiempo de profundas enseñanzas para quienes buscamos vivir en fidelidad a Elión, desde la senda sencilla y comprometida de los Evionim. Desde la visión evionita, Mateo 27 no es un relato de magia expiatoria ni de un sacrificio sangriento que reemplaza la justicia.
Más bien es la revelación de cómo el mundo trata a los justos cuando cuestionan al poder, la hipocresía y la corrupción. Yehoshua no muere para satisfacer la ira de Elión, sino porque denunció la injusticia religiosa y política. El Sanedrín lo entrega, Pilato lo condena y el pueblo manipulado pide su muerte. Así se cumple lo que siempre ha sucedido. Los profetas y los hombres de verdad son perseguidos. La teología ebionita nos enseña que la redención no está en la sangre derramada, sino en la fidelidad de Elión, incluso hasta la muerte, en la resistencia ética que muestra que el poder humano es pasajero y la verdad divina permanece para siempre. El juicio de Yehoshua está lleno de irregularidades desde el punto de vista de la halajá. La Torá enseña que no se debe condenar a un inocente, punto número 1, que el testimonio falso es abominación, punto número 2, y que el juicio no puede hacerse apresuradamente ni por la noche, punto número 3. Sin embargo, en este relato vemos violaciones sistemáticas de la justicia halájica, testigos falsos, manipulación política y lavado de manos. Esto nos muestra que cuando la halajá se vacía de su espíritu ético, se convierte en un instrumento de opresión. Yehoshua en su enseñanza recordaba que la verdadera halajá es misericordia, justicia y fidelidad, como dice Mateo 23:23. El capítulo 27 denuncia lo que ocurre cuando se usa la religión como arma de poder en lugar de como un camino de vida. Históricamente, el relato refleja las tensiones del primer siglo, la ocupación romana y el poder de Pilato, representante del César, la colaboración de ciertas élites religiosas con los poderes extranjeros, el pueblo dividido entre la esperanza de un Mesías político y la decepción por un profeta que hablaba de humildad. Y la crucifixión era un castigo romano reservado para rebeldes y esclavos. El mensaje político es claro: Roma aplastará a quienes desafíen su orden. Pero Mateo presenta que, aunque Roma y las élites condenen, el león vindica a Yehoshua al final, con señales cósmicas, y la guardia romana reconociendo su inocencia. Psicológicamente, en este capítulo nos muestra la profundidad de la traición, la culpa y la manipulación colectiva. Judas, el Iscariote, incapaz de soportar su traición, cae en la desesperación y se quita la vida. Aquí vemos el poder destructivo de la culpa sin teshuvá, sin un arrepentimiento transformador. Pilato, atrapado entre la conciencia y la presión política, se lava las manos. Un gesto de evasión psicológica que todavía hoy muchos imitan cuando no quieren asumir responsabilidades. El pueblo manipulado grita: ¡cuélgalo! Ejemplo de cómo la psicología de las masas puede llevar a la violencia y a la injusticia en segundos. Este capítulo nos advierte que sin conciencia despierta, la mente humana puede justificar lo injustificable. ¿Qué nos enseña en la práctica? No debemos de ser como Pilato, no lavarnos las manos cuando la injusticia ocurre, sino hablar y actuar con valentía. No debemos de ser manipuladores de masas. Debemos de pensar críticamente y no dejarnos llevar por las emociones colectivas que ciegan la verdad. No debemos de ser como Judas. Cuando caemos, debemos buscar la reconciliación y el retorno a Elión en vez de hundirnos en la desesperanza. Y 4. Hacer como Yehoshua. Mantener la integridad aun cuando la sociedad nos acuse injustamente. En la vida diaria, esto se traduce en ser honestos en nuestro trabajo, defender al débil, denunciar el abuso y permanecer fieles a nuestra conciencia. El capítulo nos enfrenta a la pregunta: ¿qué hacemos cuando la justicia choca con la conveniencia política? La ética ebionita responde: siempre debemos estar del lado de la verdad, aunque nos cueste. El sufrimiento del justo denuncia la corrupción de los sistemas y revela el contraste entre la luz y la oscuridad. Moralmente se nos invita a ser coherentes, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, dijo el maestro Yehoshua. La vida de Yehoshua nos recuerda que la moral verdadera no se acomoda al poder, sino que se mantiene firme en Elión.
El relato menciona fenómenos como el oscurecimiento del cielo y el temblor de la tierra. La ciencia puede interpretarlos como eclipses o terremotos reales ocurridos en esa región. Pero más allá de lo físico, estos símbolos nos recuerdan que la injusticia humana tiene repercusiones cósmicas y ecológicas. El universo mismo gime ante la muerte de un justo. Desde una psicología y neurociencia modernas, también podemos decir que el cerebro humano responde al dolor con empatía natural. La creación parece acompañar el sufrimiento de los inocentes. Lingüísticamente el texto está lleno de símbolos. El título que ponen arriba de la cruz, Jesús Nazarenus, Rex Iudaeorum, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, está escrito en latín. Una ironía política que revela cómo Roma ridiculiza las aspiraciones mesiánicas. El grito de Yehoshua, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto conecta con el Salmo 22, mostrando que Yehoshua, incluso en su dolor, se aferraba a la tradición de Israel. El término paradidomi, entregar, que está escrito en griego, que aparece repetido, indica no solo traición humana, sino la condición del justo expuesto al sistema. El lenguaje de Mateo está diseñado para confrontar, no para adormecer. Mateo 27 no es solo un relato de dolor, sino un espejo de la historia de la humanidad y de nuestras propias vidas. Nos muestra lo que ocurre cuando el poder, la religión y las multitudes se unen contra la verdad. Nos advierte de la psicología de la evasión y de la culpa. Nos llama a la ética de la valentía, a la halajá de justicia, a la fe en el león que sostiene aún cuando estamos enfrentando la muerte. Yehoshua nos dejó el ejemplo de un hombre íntegro, fiel hasta el final, que no claudicó ante el miedo. Nosotros como Evionim estamos llamados a seguir este camino, a vivir con humildad, justicia, compasión y a denunciar a todo leviatán moderno que oprime a la humanidad. Que su ejemplo nos inspire a ser viñas fértiles de verdad y justicia, incluso en medio del sufrimiento. Shalom Ubraja. Hasta aquí la derashá, la explicación de este capítulo 27 del libro de Mateo. Pasemos ahora a nuestra amidá final.